¿qué tal? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos. Acaba de concluir una brevísima reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo. Están analizando, entre otros temas, modificaciones a la ley sindical vinculados sobre todo a la cuota solidaria, una herramienta que se ha construido a lo largo de los años en esta legislación, en este Congreso de la Nación, para que todos los trabajadores, estén o no estén afiliados, se les descuente una proporcionalidad del aporte que se hace cada afiliado a su sindicato, porque bueno, la negociación colectiva de trabajo abarca a todo el plantel laboral, más allá de su afiliación directa o no a un sindicato. Así que de eso están hablando, vinieron asociaciones empresarias, son muy breves porque contarles, en las inmediaciones del Congreso había una importante movilización de la Confederación General del Trabajo, de la Central de los Trabajadores de Argentina, las principales centrales de sindicatos que hay en el país, en apoyo al reclamo que hacen todos los miércoles los jubilados y pensionados aquí en el Congreso para mejorar los saberes de los trabajadores pasivos. Hubo también hoy temprano una comisión de previsión social junto con la de presupuesto y hacienda. En un ratito vamos a estar hablando de eso porque arrancamos rápidamente la jornada del día de hoy con los títulos. Caso Libra, diputados aprobó la creación de una comisión investigadora con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Comisión de Presupuesto, también se aprobó en la jornada del día de ayer el emplazamiento para tratar la emergencia en discapacidad. Pedido de informe sobre obra pública, el proyecto de resolución recibió 141 votos a favor, 64 en contra y una abstención. Estamos repasando toda la información que se generó en el día de ayer porque hubo una sesión que en principio se preveía que a partir de las 12:15, cuando comenzó con un quórum de 130 diputados sentados en sus bancas, se iba a extender solamente hasta las 17 horas, porque había previsto una serie de comisiones, sobre todo un plenario de las comisiones de legislación penal, de presupuesto y hacienda, niñez, familia y adolescencia y también justicia, para dictaminar finalmente el régimen penal juvenil. Esto se suspendió y se postergó hasta las próximas semanas. La semana que viene es una semana particular, corta, y además viene el jefe de gabinete el día miércoles a dar su informe. Y por eso, finalmente, con la suspensión de esta comisión, este plenario de comisiones, se extendió alrededor de las 20:30 horas, una sesión que tuvo muchos homenajes también a los caídos en Malvinas, a los soldados, a los combatientes de Malvinas, porque estaba muy próximo, obviamente, el 2 de abril, fecha en que conmemoramos aquí en Argentina a los héroes y a las heroínas de Malvinas. Vamos a repasar algo de lo que fue la sesión de ayer, una sesión muy política que tenía principalmente el objetivo de poder concretar la aprobación de una serie de dictámenes. Algunos de ellos tenían que ver con la creación de una comisión investigadora por el caso Libra, como decíamos en los títulos, pero también hubo decisiones para pedidos de informes que se habían también discutido en las comisiones de asuntos constitucionales y de poderes, peticiones y reglamentos hace unos días atrás, al igual que la interpelación de varios funcionarios. Vamos a ir repasando minuto a minuto un poco la síntesis de lo que dejó esta sesión y comenzamos con justamente la votación de la aprobación, el momento en que se aprobaba la discusión de la comisión investigadora, que va a tener 25 integrantes y que va a ser proporcional con la cantidad de distintos representantes aquí en la Cámara de Diputados. Este es el momento de la votación. A continuación, se va a votar el dictamen de la comisión con las modificaciones propuestas y leídas por segunda vez por el diputado Vago Carreño y aceptadas por la miembro informante. Orden del día 761. Por favor, diputados, sírvanse a emitir su voto. Tiempo.
Otra vez, diputado. Diputado Leiva, el sentido de su voto. Presidente, pasa que estaba leyendo, falta Karina, falta Javier y falta Dorni. Pero bueno, peor es nada. Mi voto es afirmativo. Afirmativo, diputado Leiva. Se cierra la votación. 131 votos afirmativos, 96 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se solicita el asentimiento del cuerpo a fin de facultar a la dirección de secretaría de esta honorable Cámara a reordenar el texto siguiendo las pautas de estilo para la comunicación de la resolución sancionada por este cuerpo. Se solicita el asentimiento. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Este es el momento de la votación de la resolución para la constitución de esta comisión. En un minuto nada más, con mis colegas vamos a estar profundizando sobre cómo va a quedar conformada. Pero también queremos repasar el momento en que se votó otra resolución que tiene que ver con el pedido de informe sobre el desarrollo de la obra pública en el país. Se va a pasar a votar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, orden del día 595. A pedido de esta presidencia, quiero que lo hagamos siempre nominalmente para que no queden dudas porque no tengo una buena visión. ¿Están todos de acuerdo que sea nominal? Les súper agradezco a todos los diputados. Votación nominal, loguéense, por favor, que no quede nadie sin loguearse. Faltan 15 diputados loguearse. Ahí están todos los diputados logueados. Tiempo. La diputada Estrada. Diputada Karina Bache, el sentido de su voto. Abstención. Abstención, diputado Álvaro Martínez. Negativo, diputado Aníbal Tortorielo. Negativo. Negativo. Se cierra la votación. 141 votos afirmativos, 64 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Repasábamos el momento de la votación del pedido de informe sobre la situación de la obra pública. Fer Fraquelli, bienvenido. Pero, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, Siguiendo sí, las comisiones, ¿no? Porque hay más comisiones en este momento. Exactamente. Actualmente está la Comisión de Legislación del Trabajo. Pasábamos un fragmento y, Exacto. bueno, vinimos nosotros al aire. Bueno, y acá estamos, ¿no? En parte recordando lo trascendental de la jornada de ayer, que en algunos casos tiene también las consecuencias en la jornada de hoy. Sí, claro. Respecto al tema de cómo va a quedar conformada esa comisión bicameral. Comisión unicameral investigadora. Perfecto. Que ya no será de 24 miembros, sino será de 26 miembros. Se ha aumentado. Claro, entonces esas novedades interesantes que tienen que ver con las nuevas estrategias que ahora vamos enseguida a ampliarlo. Exactamente. Le damos la bienvenida a nuestra otra compañera, Melissa Jofré. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, Amanda y Fernando. Sí, bueno, como acá bien nos contaba Fer, ¿no? Sí, con novedades de último momento. Exacto, sí. Hasta este viernes 11 de abril los bloques tienen, tiempo para enviar a quienes van a ser sus diputados que conformen esta comisión investigadora. Y claro, de acuerdo a el texto del proyecto que se aprobó y cómo tiene que darse esa composición,
se conformaron en las últimas horas nuevos interbloques que tienen como protagonistas nada más y nada menos al oficialismo. La Libertad Avanza junto a Creo, de Paula Omodeo, que es un monobloque, y el PRO, el MIT, que era un interbloque del cual ya se venía hablando hace tiempo, también con un diputado fueguino que fue que reemplazó a Héctor Tito Stefani y nunca se sumó al PRO, pero bueno, en este nuevo panorama conforman un interbloque. ¿Qué pasa? Cada uno de estos interbloques ahora tienen un número de 40 y de 41 que les permite acceder a más lugares. Exactamente, tener Porque, un lugar más. ¿cómo quedó originalmente? La resolución planteaba que tenían que tener una proporcionalidad dependiendo la cantidad de miembros. Exactamente. Cada bloque que tenga más de 5 integrantes va a tener 2 representantes en la comisión. Esa es la base. Esa es la base. El proyecto no habla de cantidad de integrantes, sino de proporciones. Cada uno de esos bloques o interbloques que sumen más de 5 van a tener 2 representantes. Ahora, la resolución también señala que aquellos bloques, cada 20 diputados que tenga un bloque determinado, va a sumar cada 20 diputados un diputado más. O sea, que si es un bloque que tiene 22 integrantes, tiene de base 2, porque son 5. Exacto. Más 2 más que se suman por... Uno más que se suma por ser 20. Por ser 20 suma otro más. Pero si vos a esos 22 conseguís armarte un interbloque de 18 diputados más, ya conformás un interbloque no de 22, sino 40. De 40. Entonces te van a corresponder 2. Que es en definitiva lo que sucedió con el PRO y el MIT, que juntos sumaron 37 más 3 del MIT, más 1 fueguino, Ricardo Garramuño, suman 41. ¿Cuántos diputados suman? 2 diputados más a los 2 que ya tenían y por lo tanto suman 4 diputados. Esto hace cambiar las mayorías. Los números de la integración de la comisión. Porque esta comisión tiene que sacar un informe que no es un informe vinculante, pero se tienen que poner de acuerdo en un texto final, ¿no? En definitiva, como han hecho la mayoría de las comisiones investigadoras, que bueno, puede haber algunas disidencias o puede haber dictámenes diferentes. Pero la idea es, sobre todo para la convocatoria también a testigos, ver cómo se constituyen las mayorías para poder avanzar. Y algunas dudas que ahora que por estas horas se están circulando y todavía no hay definiciones, porque también hay fuentes de la oposición que hablan de, bueno, esperar hasta el viernes. ¿Qué otro movimiento quizás podríamos tener, ¿no? Por parte de la oposición también, bloques que impulsaron justamente el proyecto. Como por ejemplo Encuentro Federal y la Coalición Cívica, Democracia por Siempre, poder reunirse en otras instituciones. Una posibilidad podría ser, siguiendo la lógica del PRO, el MIT, la Libertad Avanza, Creo, el representante de Tierra del Fuego, Somos Fueguinos, Garramuño. El Unión por la Patria tiene 98 integrantes. Si hay 2 monobloques dando vueltas y se suman, podrían sumarlos. Suman 100 integrantes, sería un representante más. Exacto. ¿No? A la comisión. Y también... Y ahí rompe lo que sería la paridad de posiblemente 13 diputados por un lado y 13 por el otro. Y también si se suman algunos diputados de la Coalición Cívica con Encuentro Federal, también pueden tener números diferentes. Ya la Coalición Cívica tiene, tiene 2 representantes. Claro. Encuentro Federal tiene sus 2 representantes. Exacto. La Coalición Cívica tendría que sumar en otro lado, buscar en otra pecera, ir a pescar. ¿No? Pero bueno, habrá que ver principalmente... Bueno, hay muchos monobloques o bloques también de 3, ¿no? Pensaba, por ejemplo, desde López Murphy, desde Identidad, el bloque tucumano, algunos diputados que están sueldos, como bueno, Barleta, que tiene su monobloque. Ahí hay como un pequeño universo donde algunos podrían hacer acuerdos políticos. Bueno, está Mirabella. También. Claro. De Santa Fe. Un ex Unión por la Patria. Un ex Unión por la Patria. Sí, bueno, hay que ver, ¿no? Porque también la oposición corre riesgo de que si da un movimiento, el oficialismo dé un nuevo movimiento. Ahora vos mencionabas a los 3 tucumanos de Independencia y bueno, también ahí tenés aliados. El oficialismo todavía tiene aliados donde las sanjuaninas de Producción y Trabajo también están. Bueno, hay que ver qué sucede y sobre todo porque esto decía las dudas que quedaban ahora respecto a que
si la comisión está conformada por un número par, bueno, en las decisiones que haya empate, porque eso observábamos, ¿no? Que quedaban de un lado 13 diputados de los bloques que se resisten a investigar al presidente Javier Milei y a funcionarios y al gobierno por el caso Libra, y otros 13 diputados que sí fueron justamente los impulsores de esta comisión, ¿no? Así que, bueno, todavía restan unas horas. Veremos cómo queda finalmente conformada y qué se resuelve también. Va a estar, ayer todos decían que por ser la primera minoría, Unión por la Patria iba a tener la presidencia. Hoy eso ya no está garantizado. Seguramente en el proyecto dice que va a ser a propuesta de por quien obtenga, digamos, la mayoría de los votos, la propuesta que tenga la mayoría de los votos. Así que van a tener que ser consensos los que se construyan para justamente designar a las autoridades en la reunión que va a ser el 23 de abril. Bueno, vamos a seguir repasando la votación de la jornada del día de ayer. Ahora toca la emergencia en discapacidad. A continuación se va a votar el emplazamiento solicitado por el diputado Ricardo Herrera. Por favor, diputados, loguéense. Tiempo. Diputada Karina Banfi, el sentido de su voto. Sí, diputado Laredo. Presidente, para informar la abstención del bloque de la Unión Cívica Radical de estos emplazamientos. Perfecto. Todo el bloque de la Unión Cívica Radical, por favor, sáquenlo de la lista. Se han abstenido en esta votación. Diputada María Luisa Chomiac, el sentido de su voto. Afirmativo. Afirmativo. Diputado José Luis Garrido. Negativo. Negativo. Diputado Aldo Leiva. Ahora sí se me pasó nomás, presidente. Afirmativo. Diputado Mirabella. Diputado Mirabella. Afirmativo. Diputado Leopoldo Moró. Afirmativo. Diputada Nancy Picón. Abstención. Abstención. Diputado Risotti. Sí. Diputado Risotti. Afirmativo. Sí, diputado. Por auditoría, el voto del diputado Santoro. ¿Estaba logueado o no? No está logueado, diputado. Que conste por auditoría. Se cierra la votación. 125 votos afirmativos, 77 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Por secretaría se harán las comunicaciones correspondientes. Bueno, ahí estaban los emplazamientos a la Comisión de Presupuesto. Hoy uno de esos emplazamientos empezó a tener ya efecto, porque antes, durante el transcurso del mediodía de hoy, hubo una reunión de un plenario de Presupuesto y Hacienda con Previsión Social para darle el puntapié inicial a un tema, a una veintena de proyectos vinculados con la clase pasiva, haciendo foco en lo que tiene que ver con la moratoria previsional. Tienen fecha ya para dictaminar, que también es parte del emplazamiento, a principio de mayo. El 6 de mayo. 6 de mayo es la fecha. Hablamos de la sesión de ayer, habló Pablo Juliano con los periodistas en el Salón de los Pasos Perdidos. Valoramos enormemente el esfuerzo que hicimos de distintos bloques
y desde el primer minuto nosotros dijimos que la importancia de crear una comisión investigadora era vital, no empezar por el final. Algunos hablaban de juicio político, nosotros fuimos muy mesurados, agradecemos el acompañamiento de un montón de otros bloques y obviamente de bloques mayoritarios, así que no nos dejamos, no nos comemos la curva, así que en ese sentido hoy más que un voto negativo para el gobierno es un voto positivo para saber qué es lo que pasó, cómo está el entorno presidencial y si hay distracciones. Si hay distracciones, porque digo, los argentinos de a pie están haciendo un esfuerzo enorme que se merecen otro tipo de gobierno en ese aspecto, atento con la diaria de lo que está sufriendo el argentino y no timbeando. En primer lugar, digo, para aclarar esto, ¿por qué hay una serie de funcionarios que se dejaron de lado? Es porque es un primer paso. Hoy nosotros aprobamos la comisión investigadora, aprobamos una primera serie de interpelaciones que van desde Francos hasta Caputo, pasando por el presidente de la Comisión Nacional de Valores y el ministro de Justicia, que en un momento el presidente dijo que iba a ser su abogado. Y así que entendimos que era una primer oleada de funcionarios que tenían que contestar a las preguntas de casi 132 votos que obtuvo un pedido de informe con casi 200 preguntas o más. Así que estamos muy contentos de que haya pasado eso, ¿no? La justicia tendrá que ver si hay delito, el Congreso tendrá que saber si hay lesión para la República, porque los actos del presidente, es muy ingenuo pensar que los actos del presidente, algún abogado trasnochado en Nueva York no quiera venir a demandar también al Estado argentino, porque el que tuiteó fue el presidente de la Nación, no fue la oposición la que le pidió al presidente que tuiteara, lo hizo solito una tarde sentado en casa de gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es explicar, llenar los huecos que tiene toda esta situación desde el 14 de febrero para acá. También habló luego de la votación el presidente de la comisión del bloque de Unión por la Patria, principal oposición aquí en la Cámara, Germán Martínez, lo hacía de esta manera. Creo que lo de hoy fue importante. Tuvo dos cosas de importante. Uno, fue la primera sesión especial que logramos convocar con 4 presidentes de bloque de distintos bloques. Y eso hasta ahora no lo habíamos logrado. Eso va marcando un camino de trabajo transversal importante, primeramente. Segundo, logramos la aprobación de las 3 líneas de acción, la aprobación de la comisión investigadora, la aprobación de las citaciones, interpelaciones a los funcionarios y el pedido de informes. Y eso lo hemos logrado con una mayoría muy transversal, así que estamos más que satisfechos con el gesto a mi criterio, de mucha personalidad y mucho temperamento en la Cámara de Diputados. Si el ministro de Economía no quiere seguir haciendo desastres como está haciendo con la economía y no quiere seguir poniendo a la Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad económica como la que está generando, tiene que venir al Congreso a cumplir con la obligación que lo solicita uno de los poderes del Estado. Me parece que la canchereada, el pelito para el costado, la guiñadita de ojo lo tiene que dejar para otro lado. Estamos en un grave momento económico financiero internacional. La Argentina está pidiendo un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que desconoce el Congreso argentino. Lo único que le falta a ese ministro es no venir cuando se lo convoque. Pedí un emplazamiento para que se trate este tema en la Comisión de Juicio Político y quedamos bastante solos en esa línea de acción. Bueno, vamos a avanzar en esto y nosotros vamos a seguir insistiendo, porque aparte la Comisión de Juicio Político tiene otro problema que ustedes lo saben, que es esta situación absolutamente anómala que hay alrededor de las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Nosotros queremos que haya autoridades constituidas, que sean esas autoridades en las que fueron electas por los integrantes de la Comisión de Juicio Político cuando nosotros nos juntamos en abril del año pasado. Bueno, ahí estaba Germán Martínez, antes lo escuchábamos a Pablo Juliano, las voces de este Congreso Nacional. Nos vamos rápidamente a la pausa, la primera del día de hoy, y volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar
a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Es de hacer balances en general de los años, de su vida. A la hora de elegir una serie o una película, ¿coinciden con tu mujer?
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y ayer decíamos hubo una sesión muy importante que duró más o menos 10 horas, un poquito menos, 8 horas y media. Y en simultáneo, a partir de las 6 de la tarde, sucedió otro evento que es muy importante aquí en la Cámara de Diputados porque se entregan los premios parlamentarios. Queremos principalmente saludar a nuestro colega y compañero que está aquí al lado mío, Fernando Fraquelli, que fue nuevamente distinguido por su labor en la televisión. Muchas gracias, Aman. Ahí tenemos ya imágenes de lo que fue la jornada de ayer, que claro, se notó esa situación planteada en torno a lo que fue la sesión que se prolongó más de lo esperado, y esto hizo que por momentos había solamente en el salón senadores porque los diputados estaban sesionando. Sí, claro. Y a medida después que los diputados iban haciendo uso de la palabra o en un momento determinado se liberaban un poco y venían al Porque esto se dio, además, Meli, en el Salón Azul, que es contiguo al Salón de los Pasos Perdidos, que es el salón principal de la Cámara de Diputados. El azul es uno de los principales del Senado. Y estamos viendo, bueno, el momento en que te reconocieron, Fer. No es la primera vez, digamos, todo. No. Ya llevas una larga trayectoria recibiendo este premio. Fue el 7º premio. ¿Viste? El de ayer. Obviamente siempre hay unas palabras para con los invitados, para con la actividad que uno desarrolla, obviamente. El agradecimiento, también el reconocimiento al espacio que a uno le brindan, como en este caso Diputados Televisión, para poder desarrollar esta tarea, y también escuchando lo que señalaban cada uno de los legisladores que fueron también premiados, y muchos, la mayoría, destacó el rol del periodista parlamentario. Bien. Meli, es un premio que entrega la revista Parlamentario, pero que en verdad la definición es un poco más bien colaborativa, ¿no? Sí, así es. Bueno, se hace una encuesta, ¿no?, aquí en el Congreso entre los diputados nacionales, los diputados y senadores, sus asesores y también la prensa acreditada, donde todos pueden votar. Antes se iba con la encuesta despacho por despacho. Física. Sí, hoy por hoy se puede completar a través de mail, a través de WhatsApp. ¿Y qué es lo que se pide en esa encuesta? Y bueno, no, lo que se pregunta es a criterio de la persona que vota quién fue el legislador más laborioso, y esto no tiene que ver solamente con bueno, quizás que sea el orador más destacado de la sesión, sino también los que vemos trabajando en las comisiones no muy arduamente, en los pasillos, los que también colaboran mucho con la prensa, ¿no?, en explicarnos a nosotros los periodistas los proyectos que se tratan, los dictámenes, las cuestiones técnicas. Estamos viendo a nuestra compañera y colega Débora Durieta, que también fue reconocida por su labor en Radio con Voz, que lo que hacen es también los propios diputados, senadores y sus asesores votar qué periodista se ha destacado este año en su trabajo como periodista parlamentario radial, televisivo, en gráfica, y también como cronista de los medios de las provincias, ¿no? Porque esta es una casa federal. Sí, medios del interior. Y no, como decía Fernando, fue grato escuchar que los legisladores, bueno, destacan, ¿no?, lo que es la tarea del periodista parlamentario en estos tiempos, donde, bueno, circulan tanto dato falso, tanta información errónea, que, bueno, a veces explicar las leyes también, como se dice, no es tan fácil llevarlas a un lenguaje coloquial, ¿no?, para que también quien nos está escuchando, quien nos lee, lo pueda comprender de la manera más fácil posible. Bueno, todo ese trabajo se hace en conjunto, ¿no?, como te decía, con aquellos legisladores que son cercanos y son fuentes valiosas para nosotros los periodistas realmente, para poder comprender y a partir de allí, bueno, contarle a toda nuestra audiencia qué es lo que está pasando. Bueno, Diputados TV también recibió una distinción. Claro. Fue el director de prensa, Santiago Cosimanos, a recibirlo en nombre de la gestión actual. Se viene destacando también el rol de este canal a lo largo de los años. Es importante también la perspectiva que tienen los legisladores, principalmente los diputados, pero como muchos diputados después son senadores, también hay muchos senadores que conocen la tarea de Diputados TV. Hay un canal semejante en la Cámara de Senadores, así que ahora vamos a escuchar justamente al director de prensa de la Cámara, Santiago Cosimanos, hablando por este reconocimiento que recibió un año más Diputados Televisión. Premio a medios por mejor cobertura televisiva. Corresponde a la señal Diputados TV. Recibe en su nombre Santiago Cosimano. Con una amplia labor para todo el país.
Bueno, gracias. Simplemente recibirlo en nombre de los periodistas, de la casa, de los productores. Tenemos los mejores periodistas en la casa y es un honor recibirlo para ustedes. Así que Débora, Fraque, Claudio, los que están aquí presentes, muchas gracias. Las palabras del director de prensa, que está a cargo también de la dirección acá del canal, reconociendo el rol fundamental que tiene este canal, que fue aprobado por resolución de la Cámara de Diputados de la Nación en una sesión. Fueron, así como ayer se votó la constitución de una comisión, en el mismo sentido se aprobó allá por el año 2006 la constitución de este canal, que tiene como principal objetivo difundir las actividades parlamentarias, y se ha incorporado en los últimos años también nuestro rol como periodistas parlamentarios. Todos nosotros trabajamos en otros medios y venimos hace muchos años cubriendo el canal para incorporarle no solamente lo que es obligatorio, que es pasar las sesiones y las comisiones, sino también incorporarle un espacio para que los diputados puedan dar a conocer sus ideas, ¿no? Claro, Principalmente. exactamente. Aprovecharlos a los diputados como invitados de esta casa para que amplíen sus y den a conocer también sus propuestas, porque no solo el canal tiene una mirada también federal. Exacto. Porque obviamente presta mucha atención por las sesiones, se le presta mucha atención por las comisiones. El canal también en simultáneo está, como estamos saliendo en la pantalla de Diputados TV, también estamos saliendo en el canal de YouTube oficial del canal. Entonces, es decir, que tiene una amplia cobertura y los diputados obviamente llegan de una manera directa, de una manera sin ningún filtro, a sus respectivas provincias. Exactamente, y también se amplifica un poco los debates nacionales que hay en la Cámara. Muchas veces cuando logramos hablar con los diputados, que son muy amables de participar aquí en la Cámara de Diputados, específicamente en Diputados TV, siempre tienen el tiempo y la disposición para hacerlo, podemos profundizar un poco más, ¿no? Claro. Porque si pensamos que tienen 5 minutos, que muchas veces, bueno, también hay discusiones internas, a veces no hay tanta posibilidad para que los 257 se expresen. Hay algunos diputados con perfil más alto, que van a todos los medios de comunicación, pero hay muchos otros, la gran mayoría, que no llegan, ¿no? Entonces, acá también tienen un lugar. Sí, también, y por el interés particular que muchas veces tienen respecto de proyectos que presentan, ¿no? Que son puntualmente que afectan a su población, a una determinada zona de este país y que, sí, justamente en las grandes agendas de otros medios quizás no tienen lugar. Entonces, bueno, es importante escucharlos aquí y no solamente en lo que es federal, sino también multipartidario. Exactamente. Ahora vamos a repasar el momento que Fernando Fraquelli recibió su premio por la labor que realiza como periodista parlamentario de televisión. El ganador es el señor Fernando Fraquelli de la Televisión Pública y Diputados TV, quien alcanza así su 7ª distinción. Bueno, gracias, Joné, por estar presente también aquí en esta ceremonia. Gracias al parlamentario, gracias José, gracias señor Benini, Oscar, gracias a todos los asesores de prensa, a los diputados, a los senadores, a los que en definitiva son con quienes estamos permanentemente en diálogo casi todos los días. A veces hablamos más con ellos que con nuestras familias. Pasamos muchas horas acá en el Congreso. La verdad que siempre es un honor recibir este reconocimiento. Es un gran placer recibir el reconocimiento de los colegas, el premio parlamentario, y me quedo con muchas de las intervenciones que han tenido quienes me precedieron en el uso de la palabra. Con Juan Brugue, que dijo de la importancia del periodista parlamentario. Me quedo con lo de la senadora Ávila respecto a terminar o pelear contra la precarización laboral en el periodismo. Me quedo con lo que han señalado mis colegas Débora de Urieta y Gustavo Verón respecto también al trabajo del periodista en un año particular, en un año donde está fragmentada la política, donde están fragmentados los bloques políticos tanto en diputados como en el Senado, algo que destacó Oscar Benini, y donde también las dificultades se vieron en las coberturas periodísticas que hubo que llevar adelante, dentro
y fuera del Congreso. Creo que fuera del Congreso fueron más complicadas todavía. Bueno, pero lo cierto es que esperemos que tanto las coberturas como la fragmentación vayan mejorando con el correr del tiempo, con el correr de las elecciones, con una nueva oportunidad que tiene la ciudadanía cuando tiene cada 2 años la posibilidad del voto. Y agradecerle obviamente a la televisión pública, a Diputados Televisión, a la radio de la Biblioteca del Congreso, al portal tn.com, los lugares donde yo trato de llevar adelante la tarea periodística, la tarea que desarrollamos diariamente y, por supuesto, el agradecimiento, el acompañamiento a mi esposa, a Roxana, a 3 amores como son Carla Fracchelli, Victoria Giuliano y Milagro Giuliano. Así que gracias a todos, gracias al parlamentario nuevamente, gracias diputados, gracias senadores, gracias colegas. Bueno, felicitaciones nuevamente. Siempre es muy lindo este reconocimiento porque es un reconocimiento de los propios colegas y de quienes trabajan aquí diariamente, ¿no? Y sí, exactamente. Yo decía también, es una caricia, ¿no? Sí. A la actividad que uno desarrolla, al tiempo que vive en el Congreso Nacional. Estamos desde muy temprano, estamos a veces hasta muy tarde. Y es verdad, pasamos más tiempo juntos entre los colegas y los legisladores que en la familia. Sí, sí, además ahora con la tecnología todo es 24/7, así que no paramos ni un minuto, nos enteramos las cosas también cuando van sucediendo y con esta dinámica también de cercanía con asesores de prensa y con algunos diputados en particular, siempre estamos más a tiro para la comunicación. Decías que también... Reconocimiento y felicitaciones a Gustavo Verón, claro, del colega, diario Clarín, mejor periodista en el rubro de redactores periodistas. De gráfica, exactamente. Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera que la pueden ver aquí todas las semanas en Diputados Televisión, Débora de Urieta, quien también recibió el premio parlamentario. Felicitaciones, Débora. Tomamos esta foto oficial. Confieso que no preparé discurso y que estoy despierta desde las 4 de la mañana. Si empiezo a decir pavada, me apagan esto y seguimos. Bueno, primero que nada le quiero agradecer a mis colegas de Buenas Tardes China, que me sumaron al programa de radio y que gracias a ellos estoy acá, que confiaron en mí, aunque me hacen madrugar todos los días de mi vida. En segundo lugar, al parlamentario, lectura obligatoria para todos los que estamos acá y obviamente gracias por el reconocimiento y se aprende un montón desde su portal, así que gracias. Tercer lugar, a mis colegas que hacen que trabajar no sea trabajar, sino que sea como estar en un cumpleaños, estar acá. La verdad es que la pasamos muy bien, es divertido, son muchas horas y se pasa volando con los colegas. Y en cuarto lugar, y no por eso menos importante, a todos los diputados, senadores, voceros, prensa, asesores y demás, que son la clave para que podamos trabajar, que son los que nos explican, los que nos brindan información, los que nos ayudan, a veces desinteresadamente, a veces interesadamente, obviamente. Bueno, y confesarles que fue un año muy difícil para los colegas, fue un año muy difícil, entre otras cosas, porque... Por ahí para ustedes es una pavada, pero se nos limitó el uso, por ejemplo, del palco que tenemos los periodistas acreditados, que es decisivo para hacer nosotros las coberturas. Aún así nos las arreglamos, trabajamos, hacemos lo nuestro, pero nada, quería que sepan que se nos está haciendo muy complicado muchas veces trabajar. Bueno, esto que decía Débora, siempre con su franqueza y su alegría, que tiene que ver con, bueno, acá coincidimos distintos sectores, ¿no? Por un lado están los diputados y diputadas que son votados por el pueblo, representan distintos partidos políticos, distintas expresiones en bloques. Están los trabajadores administrativos que hacen posible que todos nosotros nos podamos mover por acá y que todas las sesiones se puedan desarrollar, pero que también muchas de las actividades que son extra parlamentarias, las actividades culturales, las actividades de la memoria que tiene también el Congreso de la Nación, todo lo que tiene que ver con la información que genera este propio Parlamento sea accesible, quienes sostienen también la comunicación institucional, la página web, los asesores que son muchas veces militantes políticos, la gran mayoría, y que vienen también acompañando a un diputado, algunos se quedan después como parte
del plantel de los bloques, sobre todo los bloques nacionales, y tienen muchas mayorías, y todos nosotros que somos periodistas, que trabajamos para nuestros medios de comunicación, para las empresas que nos contratan o de los que somos parte del plantel laboral, y que coincidimos físicamente en este lugar, ¿no? Trabajando, pero cada uno tiene sus propios reglas y también su propio jefe fuera de la institucionalidad del Congreso. Así que es una sinergia interesante que se da con distintas expresiones, y por eso siempre todos y todas defendemos tanto este canal, que ha sido un logro de transparencia para la actividad parlamentaria y sobre todo de instrucción cívica para la ciudadanía en términos de conocer más profundamente los alcances de la democracia. Sí, sin lugar a dudas. Un servicio que da la Cámara, en definitiva, ¿no? A la ciudadanía en su conjunto, porque llevar adelante la posibilidad que en cualquier hogar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina un ciudadano encienda el televisor y vea la sesión y vea una comisión, qué es lo que está pasando, qué dicen sus diputados, sus representantes, me parece que es parte del fortalecimiento del sistema democrático. Sin duda, y hemos visto también, Meli, en otros momentos donde ha habido debates muy álgidos, recuerdo sin duda el debate del aborto, tanto en el 2018 como en el 2020, que los picos de audiencia eran grandísimos también, ¿no? De las transmisiones de, por ejemplo, las audiencias públicas. Sí, tal cual, las audiencias, bueno, en 2018 tuvimos muchas audiencias públicas, ¿no? Ya en 2020 el debate estuvo un poco más reducido, pero sí esos debates históricos y trascendentes que, bueno, con el tiempo se fueron sumando también, como decíamos con Fernando, en paralelo, ¿no?, al canal de televisión, también continuar la programación por YouTube. Hay espectadores por las dos vías, ¿no?, hoy por hoy. Y también, bueno, eso hace a la importancia de que la gente conozca qué es lo que está pasando aquí dentro, y nosotros contribuyendo en ese análisis de, bueno, de esos largos debates, ¿no?, tratando de buscar resúmenes a veces, cómo resumir y facilitar lo que sucedió en una jornada. Exactamente. Y facilitar un poco el acceso a la información de temas que, si no los venís siguiendo tan a pie juntillas, te perdés también en los debates. Porque una cosa es ver la votación, el número de cuántos resultaron aprobados algunos proyectos, cuántos diputados acompañaron o rechazaron, pero mucho más complejo es entender cómo se fueron dando esa construcción de mayorías que siempre pones en valor. Claro, exactamente. Y es también lo más interesante, ¿no? Sí, a nosotros nos encanta. Ese poroteo de cómo termina, cómo se puede anticipar el final de un debate, que el final es cuando se vota, ¿no? Hasta que no está el dedo puesto. Y a veces cambia, el poroteo a veces nos da. Y ayer mismo, el lunes, hicimos un programa pensando que no iba a haber sesión. Sí, no nos daban los números, o sea, sí en los números formales, ¿no? Claro. Habíamos llegado que eran más de 130. Exacto, y el martes hubo 129 diputados en sus bancas. Bueno, es lo que tiene también la política acá y en cualquier parlamento. Bueno, y de hecho, ayer en los pasillos también se comentaba que hubo diputados que dieron quórum porque eran fundamentales para eso, los buscaron justamente para que se sienten en sus bancas, aunque después no estaban de acuerdo quizás con todo el temario, sobre todo en el caso de la comisión investigadora por Libra, pero bueno, al contribuir al quórum permitieron también que, bueno, la oposición en este caso pudiera ayer llevarse aprobados todos los temas que tenían previsto. También plantearles que, como decíamos, hay distintas comisiones que se dieron en la jornada del día de hoy. Ahora en un minuto vamos a estar repasando algunas de ellas. Habíamos hablado ya de legislación del trabajo, que hace un ratito concluyó y estábamos pasando algunas partes de ese debate. Les recordamos que en las inmediaciones del Congreso hay una movilización muy importante también de trabajadores enrolados en las centrales de trabajadores, tanto la CGT como la CTA y otras organizaciones más autonomistas, en reclamo a mejores condiciones para los saberes jubilatorios, sumándose a las movilizaciones de todos los miércoles. Y en simultáneo, puertas adentro del Congreso, se estaba dando un debate, en este caso una sesión informativa sobre proyectos que buscan modificar la ley sindical. Y hubo también más temprano comisión de previsión social y decíamos y presupuesto, comenzando con el cronograma que se votó en el día de ayer, y más temprano también Comisión de Agricultura y Ganadería. En un ratito Meli nos va a contar detalles. Tema retenciones, otro de los temas pendientes de discusión en el Congreso. Veremos a ver qué es lo que pasa
y a dónde apunta finalmente si se puede lograr consenso, ¿no?, sobre un tema que también tiene varias iniciativas de varios bloques políticos puestos sobre la mesa en la discusión parlamentaria. ¿Y este domingo empiezan las elecciones? ¿Se larga el calendario electoral? Se larga el calendario electoral. El domingo en la provincia de Santa Fe, elecciones de constituyentes y también de elecciones PASO, elecciones primarias en la provincia de Santa Fe. Todo tiene que ver con la provincia, con lo particularmente santafesino, pero como estamos en la Argentina, cada elección a veces se nacionaliza. Veremos qué es lo que pasa en Santa Fe y veremos los resultados. Cada uno tendrá una lectura final el domingo a la noche. Vamos a la pausa nuevamente y volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia
envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Es de hacer balances en general de los años, de su vida. A la hora de elegir una serie o una película, ¿coinciden con tu mujer? Último bloque en Pasos Perdidos. Está previéndose ya mucha actividad para la semana que viene. Mañana hay paro nacional convocada por las centrales de trabajadores. Se suspendieron todas las actividades. Incluso hoy se suspendió la sesión prevista para el Senado, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, el Senado ya fue otra cosa. El Senado me parece que no estaban los números. Argumentando un poco la movilización de hoy, los senadores decidieron, por lo menos desde el oficialismo y los aliados, levantar la sesión. Ficha Limpia necesita una mayoría, lo vivimos acá en la Cámara de Diputados, necesita una mayoría especial, es una modificación, una ley electoral, necesita en el Senado 37 votos afirmativos. No es mayoría simple, son una mayoría especial y por lo tanto necesita construir esa mayoría. Para la semana que viene en la Cámara de Diputados hay 2 actividades que ya están previstas. Bueno, una importante que es el jueves, que es el viernes, dar a conocer quiénes van a integrar la comisión de investigadora del caso Libra. Este viernes, claro. Pero la semana que viene, el día martes 15, tiene que constituirse la comisión, justamente, una vez que se conozcan los nombres. Y el miércoles 16 ya van a estar los diputados sentados en el recinto porque van a recibir a Guillermo Francos. 4.000 preguntas aproximadamente fueron enviadas. Ayer lo decía la diputada Giudice, la gran mayoría, ella puso el número de alrededor del 70%, vinculadas también a el caso Libra. Así que va a estar muy presente de acá, de ayer, digamos, o de hoy en adelante, varias semanas, por lo menos hasta mediados del mes de mayo, donde se busca concluir un poco con este debate y ya llevarlo
al recinto. 3 meses de investigación, ¿no? Tiene La comisión 3 meses de investigación a partir de que quede conformado, que va a ser el 23. El 15, que vos bien señalabas esa fecha, va a ser la resolución que va a firmar el presidente de la Cámara, Martín Menem. El 23 va a ser la primera reunión. Y la definición de las autoridades también. Exactamente, es ese día. muy importante. Pero bueno, esta agenda ya va nutriendo una semana muy corta, la semana próxima de 3 días hábiles. Una de las actividades que hoy les decíamos es la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que están trabajando en retenciones, en los proyectos de retenciones. Ahí está el diputado Atilio Benedetti del radicalismo de la provincia de Entre Ríos. Meli, vos te ocupaste de revisar un poco qué es lo que está, el estado de la cuestión, ¿no? El estado del arte, qué proyectos están habilitados para ser tratados en esta comisión que se empezó a juntar en el día de hoy específicamente para hablar de este tema. Sí, Amanda, así es. Hoy hubo una primera reunión informativa con invitados, ¿no? Porque esta comisión ya se reunió días atrás y bueno, tiene un temario por el momento de 6 proyectos sobre la mesa, pero sabemos que también cuando arrancan los debates en comisiones suelen sumarse después iniciativas de otros diputados que están interesados o que en el pasado habían presentado un proyecto, perdió estado parlamentario y lo vuelven a presentar para que se tengan a la vista y se tengan en cuenta. En este caso hablamos de un tema que no es nuevo, sino recurrente y que no termina nunca de, bueno, salir, digamos, por vía de una ley, una solución que de alguna manera conforme al sector del campo y tiene que ver con la baja de retenciones. La Comisión de Agricultura y Ganadería, como decimos, se reunió esta mañana, recibió a representantes de la Sociedad Rural Argentina, de Coninagro, de la Federación Agraria, también de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina, bueno, entre otros que reclamaron una vez más por el fin de las retenciones. Hablan de que desde hace más de 20 años, cuando se impusieron los derechos de exportación para los productos agropecuarios, este sector devolvió a las arcas del Estado 200.000 millones de dólares y por el contrario lo que plantean es que durante todos estos años no se han recibido las inversiones que pretendían o que de alguna manera por el valor de todo este aporte que han realizado el campo a su criterio considera que merecía tener, ¿no? Hablan de, bueno, un sector agro que está bastante postergado en relación y en comparación con países vecinos que sí han avanzado y han tenido un desarrollo, sobre todo en cuestiones tecnológicas, también estamos hablando, ¿no?, en estos últimos años. Pero bueno, allí hoy estuvieron reclamando una vez más y como decimos vamos a repasar un poco cuáles son los proyectos, porque lo que sucede es que hay preocupación y que quieren volver a instalar este tema, porque el próximo 30 de junio vence la rebaja temporal en los derechos de exportación que había dictado el Poder Ejecutivo por decreto en enero. A fines de enero, cuando se anunció a través de una conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni, allí hubo en ese momento una rebaja en la soja, en el trigo, en el maíz, en la harina. La soja, por ejemplo, pasó de un 33% a un 26%, el trigo de un 12% a un 9,5% y también se eliminaron las retenciones para las economías regionales, pero todo esto rige hasta el 30 de junio. Entonces lo que sucede ahora es que hay preocupación por parte del sector de qué va a suceder a partir de esa fecha. Claro. Lo que no quieren es que se vuelva a las cifras anteriores, a las alícuotas anteriores y que haya nuevamente un aumento. Sobre todo también, hoy decía el presidente de la comisión, Atilio Benedetti, en función del contexto actual internacional. Claro, porque han bajado los valores de las commodities, sobre todo, ¿no? Exactamente, y así lo dijo, ¿no? En un mundo patas para arriba, textual, lo único que tiene el campo en este momento es imprevisibilidad y necesitamos que las retenciones no vuelvan a subir. Eso fue lo que planteó Benedetti, que también, además de ser diputado, es productor agropecuario. Y conoce a todos los protagonistas del sector que hoy estuvieron en la comisión. Hoy me acordaba un poco, ¿no?, en lo que hablábamos días atrás en la Comisión de Peticiones de este proyecto que tiene que ver con conflicto de intereses, ¿no? Sí. Cuando legislan los diputados también en torno, pero bueno, en este caso es
lo que conocen también y es una persona sumamente idónea al frente de esta comisión justamente porque sabe las demandas y necesidades del sector. Bueno, si les parece vamos a repasar un poco qué es lo que plantean estos 6 proyectos, un resumen de cada uno de ellos. Algunos hablan de una rebaja automática, pero eso tiene obviamente una complicación para las arcas del Estado, un costo fiscal enorme, quitar de un día para el otro las retenciones, y otros hablan de, bueno, una rebaja gradual en el tiempo de las retenciones para el campo. Hay iniciativas como las de, por ejemplo, Juan Manuel López de la Coalición Cívica y Fabio Ketglas de la UCR, que toman como base el decreto 3825. Hablamos de este decreto que, como decimos, salió en enero y ya contiene una rebaja en los productos agropecuarios. Lo que hacen es tomar como piso justamente esas alícuotas. En el caso de López, bueno, pretende que cada año haya una reducción de 20% y lo que él... de un 20% sobre la alícuota, y lo que él plantea es que esto tendría un costo fiscal de un 0,3% del PBI. Después tenemos proyectos como los de Luciano Laspina del PRO y Oscar Carreño de Encuentro Federal, que lo que proponen es una reducción gradual. En el caso de Laspina, su proyecto está titulado Bajo Ley de Reparación Histórica del Campo Argentino, y plantea así ya un descenso más espaciado en el tiempo, ¿no? Más largo, digamos, porque plantea un 0,35% mensual hasta llegar a una alícuota cero, mientras que Oscar Carreño plantea un plan quinquenal, es decir, en 5 años reducir un 20% por año de la alícuota y llegar a cero en el quinto. Esto, a su vez, en complementario con otras medidas como créditos fiscales que se le puedan otorgar a los productores para la cancelación de tributos nacionales, por ejemplo. Después tenemos otro de los proyectos, que es el del diputado Manuel Aguirre de Democracia para Siempre, que plantea la eliminación de las retenciones al trigo, en este caso de manera retroactiva. Él pone al 1 de enero de 2024, y también que en un plazo de 3 años posteriores se puedan eliminar todas las retenciones a todos los productos del agro. Mientras que Roberto Mirabella, santafesino de Defendamos Santa Fe, su monobloque, propone la eliminación inmediata de todas las retenciones para los productos agro. Bueno, en este caso ya sería una medida de un impacto más fuerte, ¿no? Claro, ¿con qué se reemplazaría, digamos? Exactamente, que tendría que, bueno, ser analizado sobre todo por los funcionarios del Ministerio de Economía, claro, que, bueno, en este caso, con esta medida que hubo en enero, sabemos que se optó por hacerlo, bueno, justamente gradualmente para que el impacto no sea tan fuerte. De estos 6 proyectos, 5 de ellos hablan de la derogación, además del artículo 755 del Código Aduanero, que lo que le permite justamente es al Poder Ejecutivo modificar las alícuotas en las retenciones. Lo que quieren es que esto pase a ser potestad del Poder Legislativo, ¿no? A través de una ley. No que se pueda de alguna manera discrecionalmente, o teniendo esa potestad el Ejecutivo, afectar o no al campo. En un Congreso como el que tenemos hoy también es difícil de pensar en consensos respecto a esto, pero bueno, es un tema, el de rebaja de retenciones, que viene hace muchísimos años y que en este momento se encuentran sobre todo los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio impulsando fuertemente, bloques aliados hoy por hoy de La Libertad Avanza, como el PRO y como la UCR. Hoy La Libertad Avanza no participó de la reunión, pero estuvieron en la reunión pasada, y bueno, uno de los diputados que habló, Beltrán Benedit, dejó en claro de que el gobierno quiere eliminar, sí, definitivamente las retenciones, pero que esto no se puede hacer de un día para el otro. Así que veremos cómo sigue este debate y qué pasa de cara al 30 de junio, que es, bueno, cuando el Poder Ejecutivo tendrá que tomar una decisión respecto a esa rebaja temporaria que dispuso. Bueno, un debate que hay que ver cómo se desarrolla, como bien dice Meli, porque ha habido ya muchas intenciones del 2008 en adelante de que haya una modificación. Hubo
a partir de las definiciones que se dieron en aquel momento, que generaron una confrontación muy fuerte, ¿no?, entre el sector agropecuario y el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue modificando la estructura, las relaciones, los vínculos, pero las retenciones quedaron. Cada gobierno que asumió luego el de Cristina Fernández de Kirchner fue teniendo distintas posturas. Primero de sacarlas cuando eran oposición y luego entendiendo el impacto que tienen en todo el proceso de constitución de la recaudación que tiene la Argentina. Es el principal commodity que se exporta. Y además tuvieron impacto desde el punto de vista electoral y tuvieron impacto en el Congreso de la Nación y en el interior del Congreso, en lo que tiene que ver con la conformación de los bloques, porque cada sector, principalmente en su momento opositores al kirchnerismo, terminaron conformando listas después de lo que fue esa crisis del año 2008, el tema de las retenciones, terminaron conformando listas con referentes de los sectores del agro. Bueno, Benedetti es uno de ellos, ¿no? Benedetti, el senador Alfredo De Angeli, como principal referente. Digamos, como que permanece en su cargo en base a el trabajo que hizo en su momento en Gualeguaychú. Sí, sin duda. A partir de ahí. Y también esto que decía también Meli, de la sobrerepresentación de sectores que muchas veces tiene el Congreso de la Nación, luego el conflicto por la 125, donde también Julio Cobo se convirtió en una figura pública trascendente, muy distinta a la que era hasta aquel entonces, donde había sido gobernador de la provincia y vicepresidente de la Nación. Bueno, fue un momento también donde se reconfiguró un poco la escena política. Y desde ahí muchos de los integrantes de las centrales que vinculan a los empresarios, a los productores agropecuarios, tienen su participación en el Congreso. Y muchos permanecen, como bien decís vos, y otros, las instituciones van recambiando algunos de sus referentes. La diputada Modeo también, por ejemplo, viene de la Sociedad Rural de Tucumán. Y yo creo que Olmedo también estos en su temas, momento. este debate que está trazando Atilio Benedetti en su comisión, también va a tener impacto en esta campaña electoral. Cuando se habla de los candidatos, cuando comiencen a caminar buscando votos en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, en Formosa, en las provincias donde el impacto sobre el tema de retenciones es fuerte, seguramente ahí también la población le va a preguntar y los va a interpelar respecto a este tema. ¿Qué van a hacer con las retenciones? Las elecciones son en octubre, las elecciones nacionales, ¿no? Más allá del calendario electoral que, repetimos, va a comenzar el próximo día domingo. Pero para las elecciones de octubre, cuando se tienen que renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Nacional, en varias de las provincias, la pregunta va a ser el tema retenciones. Cuando los candidatos y cuando los referentes del Congreso de hoy sean entrevistados en sus provincias, en los diferentes medios, pasa también el tema retenciones, que es uno de los temas centrales en esos distritos. Y más ahora en este contexto con no solamente la situación complicada económica que atraviesa la Argentina, sino el impacto mundial. Como bien destacaba Meli también, hoy se hizo eje en eso, sobre todo porque hace una semana, con las medidas proteccionistas que llevaba adelante el presidente norteamericano Donald Trump, empezó a haber una situación compleja para los commodities internacionales. Hay una reestructuración bastante complicada a nivel mundial, donde las bolsas de las principales plazas de intercambio justamente de los valores que tienen los bienes de consumo mundiales, que son los que marcan en definitiva las tendencias y son los que marcan el ritmo del comercio internacional, están en una situación muy compleja de baja y también de complicaciones en la intercambio comercial. Argentina tiene su balanza comercial bastante desequilibrada entre lo que importa y lo que exporta, y en ese sentido el impacto que hoy tiene esta realidad muy situada, es momento por ahí para aprovechar los distintos sectores y sentarse a conversar. No, seguro. Y además en una pelea comercial entre dos gigantes como China y los Estados Unidos. Claro, donde Estados Unidos produce cosas muy parecidas a las nuestras. También, sobre claro. Todo los y Argentina China tiene los demanda. Interrelación comercial con los dos. Sí, por ahora tiene relación con ambos. Sí. Entonces, bueno, es un panorama complejo. Y está bien lo que señaló Meli, que ese tema también fue traído al Congreso y a la Comisión.
de Agricultura para analizar y fundamentar también por parte de los autores de proyectos y también por los invitados, las entidades del campo, también plantear bueno, sus alertas. Sí, hay todo un debate que cambia mucho en relación a lo que era el 2008, donde justamente tanto la soja como los productos de exportación agropecuaria habían tenido un impulso muy fuerte a nivel mundial, habían tenido además un incremento impresionante de su valor, luego eso se fue estabilizando, ahora tenemos también la diversificación de Argentina con la posibilidad de la exportación de gas y petróleo, con la recuperación sobre todo de YPF y la apuesta tan fuerte que se quieren hacer de distintas gestiones, tanto esta de Javier Milei como en su momento el gobierno anterior también impulsando la discusión en torno a los minerales, claro, como otra de las posibilidades para las exportaciones que no esté tan atado al precio de los commodities. En la medida que se diversifique las exportaciones, las retenciones pueden ser repensadas, claro, y más con estos contextos, ¿no? Me parece sí, que es un poco la excusa. Sobre todo esto que mencionás también de, bueno, la apuesta al desarrollo de la minería que se da en este momento, ¿no? Justamente cuando se sancionó en la ley bases el régimen de inversiones, el RIGI, régimen de grandes inversiones, lo que decían muchos diputados es que el campo había quedado afuera. Entonces también trabajaron en un proyecto de ley que se llamó RIDA, ¿no? Régimen, sí, de inversiones para el sector agropecuario, y que en ese momento, para buscar los consensos, habían dejado la baja de retenciones fuera del proyecto. Finalmente, la iniciativa tampoco se llevó al recinto, no prosperó, pero bueno, ahora vuelve esta discusión en el contexto de, bueno, esta medida que tomaron que fue positiva, pero que yo creo también hay una presión para que justamente no se vuelva para atrás, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ahí está la discusión, uno de los temas pendientes que tiene esta Cámara de Diputados en el medio de los diferentes proyectos que van generándose y en el medio de un calendario electoral que está comenzando a partir del próximo día domingo. Ahí está el tema agropecuario, ahí está el tema retenciones. Seguramente, más allá de lo que vaya avanzando, está esa fecha puesta del 30 de junio, que es cuando vence el decreto. Claro. ¿No? La medida que adoptó el Gobierno Nacional, y seguramente más cercano a esa fecha habrá también alguna definición desde el Ministerio de Economía, desde la propia Casa Rosada, respecto a qué van a hacer si hay un nuevo decreto prorrogando las medidas que actualmente están estimulando al sector exportador de agropecuario, o plasman algunas medidas ya también con el oficialismo en esta Cámara de Diputados, en base también al trabajo que viene haciendo Atilio Benedetti en la comisión. De ser así, tienen que aprobarse en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Exacto. Son otros plazos que los decretos simples o decretos de necesidad de urgencia. Son dos modalidades. Los decretos simples no pasan por la Cámara de Diputados ni de Senadores, por la Comisión de Trámite Legislativo, sí los decretos de necesidad y urgencia. Tengo para contarte lo que va a pasar la semana que viene. Ya está la agenda del martes y miércoles, 2 días de actividad intensa en la Cámara de Diputados. El martes 15 a las 9:30, Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China, una reunión de diálogo político que estaba prevista para esta semana, sí, ¿no? Y se suspendió por la sesión. Luego, a las 12:30, Acción Social y Salud Pública va a recibir especialistas vinculados a la temática de la creación de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, y también se va a estar tratando la regulación de medicamentos y la tecnología de altos precios, para la creación también de una agencia nacional de esta evaluación tecnológica sanitaria que permita, bueno, dar respuesta a los tratamientos que son caros en la Argentina. A las 14:30, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y una reunión informativa. A las 16, también la Comisión de Defensa Nacional, que se había suspendido. Sí. Hay varios proyectos de resolución a tratar. Y 16 horas también el grupo parlamentario con la República de Indonesia. Todo esto el martes 15. El miércoles 16, antes del feriado, sesión informativa, 14:30 en el recinto del jefe de gabinete. Claro. Que va a estar aquí Guillermo Francos.
Yo ya te digo que para mí va a ser una sesión larguísima. Sí, claro. 4.000 preguntas. ¿No? Ya empieza tarde, 14:30, no es un horario habitual para una reunión de para jefe de hacer gabinete. miércoles antes de Jueves Santo, ¿no? Y además para una sesión informativa de estas características. Bueno, hoy el jefe de gabinete confirmó que va a asistir a la interpelación del 22 de abril. También, Así claro. que bueno, vamos a tener 2 semanas seguidas de francos. Bueno, habrá que ver cómo coordinan eso, ¿no? Porque va a haber preguntas con el caso Libra, que seguramente también van a estar el 22 de abril. Seguro. Entonces, habrá que ver cómo coordina las autoridades de la Cámara con los restos de los bloques y con la jefatura de gabinete. Para que no se repita todo. Para que no se repita, exactamente. Y no solamente Guillermo Francos fue convocado a interpelación, ¿no? Fueron otros 3 funcionarios más que también tienen que presentarse. No hay ningún... tienen la obligación de presentarse, pero tampoco si no se presentan no hay posibilidad de convocarlos de otra manera, ¿no? No hay ninguna sanción, No hay digamos, ninguna porque sanción. no lo hagan. Tampoco pueden ir a buscarlos con la fuerza pública, como sí pasa en el contexto de la Comisión de Juicio Político. ¿Pero qué otros funcionarios, además de Franco? Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Exactamente. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final y agradecido al Diputados Televisión también por el premio. Por favor, Meli, muchas y al gracias. parlamentario, obviamente. Obvio. Gracias, nos vemos. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente